Bueno, la plática la titulé Gritos, Abrazos y Balazos, Circulación de Información y Construcción de las Historias de la Independencia. Y como ya les decía, yo sé que este es un ciclo que atrae a colegas y a interesados en muy distintas materias, en muy distintos ámbitos. No pretendo yo aquí ofrecer un acercamiento al proceso independentista, sino a aspectos puntuales que tienen que ver con la circulación de la información. Entonces, mis objetivos concretos de esta charla es hablar de los documentos históricos, de sus realidades, de sus contextos, de sus trayectorias y desde luego, al final, terminar reflexionando en la importancia de su conservación como eso que llamamos patrimonio, ¿no? Entonces, lo que busco con esta plática es destacar o subrayar la importancia de esos documentos como fuente, pero también en términos de su propia materialidad y acercarnos al enormemente fascinante problema de la circulación de esos documentos y cómo a partir de la circulación de estos documentos se van construyendo interpretaciones de los procesos históricos, es decir, cómo también a partir del problema de la circulación, que no suele estar relacionado con el mundo de la interpretación, pero cómo a partir del problema de la circulación documental en un momento enormemente atractivo para estudiarlo como es el de los procesos independentistas, podemos averiguar, problematizar, estudiar la paulatina y muy dificultosa construcción de relatos e interpretaciones. Eh, lo que voy a ofrecer aquí, me voy a guiar de dos casos concretos que creo yo, bueno, son atractivos por conocidos. Uno es el grito de Dolores y el otro es el abrazo de Acatempan. Entonces vamos a tratar de entrarle a esos fenómenos puntuales que creo que todo el auditorio más o menos conoce o tiene una idea o una preconcepción y vamos a tratar de entender cómo se fue construyendo esa idea que hoy la mayor parte de los mexicanos compartimos y para quienes nos estén escuchando de fuera, pues les va a quedar claro cuál es la importancia de estos episodios como señeros en el proceso independentista mexicano. Me voy a ocupar o voy a estar caminando sobre tres planteamientos generales que son como las propuestas, bueno, no por pretensión, pero como las propuestas teóricas de la charla. La primera es que el documento es en sí mismo un hecho histórico. El documento, me gusta más bien rechazar bueno, no rechazar, cuestionar estas metáforas que nos hablan del documento como puente o del documento como ventana al pasado. Pues soy un poco más realista en este sentido. El documento es en realidad el único hecho histórico con el que contamos. Y ese hecho histórico, como las palabras, como el lenguaje, el documento está hecho en la mayor parte de los casos de palabras y de lenguaje, aunque no solo los documentos artísticos o arqueológicos no tienen necesariamente palabras, pero sí lenguaje. Bueno, el documento como hecho histórico no es un fenómeno transparente ni objetivo, como no lo es el lenguaje. El documento tiene necesariamente que ser comprendido en su propio contexto. Entonces, por eso la labor del historiador, de la historiadora, es un tanto tratar de explicar ese lugar que ocupa, ese hecho histórico que es el documento en una circunstancia histórica compleja. Por tanto, es muy importante recuperar esta noción del contexto, aquí la utilizo de Quentin Skinner, como ese marco último que ayuda a decidir qué significados convencionalmente reconocibles en una sociedad de X tipo podía haberle sido posible a alguien intentar comunicar. Es un tanto elaborada la definición, pero a mí me parece muy adecuada, muy interesante, ¿no? Un marco último que ayuda a decidir los significados que nosotros podemos atribuirle a los actores históricos en cualquier momento y en nuestra realidad actual también. El tercer planteamiento tiene que ver con los dos, recupera de algún modo los dos para tratar de entender a partir de la importancia documental y de la importancia de los contextos, de esta problematización del contexto, bueno, la construcción de las historias en tanto relatos, de la historiografía en términos de la circulación, la apropiación de información, la apropiación de documentos, pero la atribución de sentidos a los fenómenos humanos, ¿no? Entonces, en esto también consiste la historia y la historiografía, en ir
atribuyéndole sentidos a los sujetos, a los actos, a los fenómenos y a los procesos. Esos son los planteamientos de los que parto. Y vamos a comenzar el recorrido en un lugar que parecería improbable o nada relacionado con lo que yo ofrecí, que es Jamaica. Vamos a comenzar con Simón Bolívar y con la Carta de Jamaica. Espero que alguno de ustedes identifique más o menos este documento dentro de la frenética producción documental de Bolívar. Bolívar, si algo le gustaba a Bolívar era mandar y además escribir o dictar. Y entonces su producción es muy vasta, pero la Carta de Jamaica es uno de los documentos, bueno, señeros más importantes de Bolívar, junto quizás el Manifiesto de Cartagena, el discurso de Angostura. Pero me interesa mucho la Carta de Jamaica, que he estudiado en algún articulito por ahí, porque fechada en Kingston el 6 de septiembre de 1815, después de su segundo fracaso, pero el primero personal, después de la caída de la Segunda República Venezolana, Bolívar huye al Caribe y está buscando apoyos, primero en Jamaica, después en Haití. Pero este documento es muy importante, ha tenido muchísima recuperación en las décadas posteriores y hasta la actualidad hubo todo una serie de conmemoraciones en el bicentenario de la Carta en el año 2015 por su cualidad profética, o sea, porque en la Carta de Jamaica Bolívar ofrecía un diagnóstico de las revoluciones de ese momento en América, pero además se aventuraba con muchos pronósticos que terminaron, bueno, la mayor parte de ellos casando con la realidad, o sea, la existencia de un conjunto de repúblicas hispanoamericanas tarde que temprano y estas como repúblicas, como estados, pequeños estados independientes y la importancia de concretar estos movimientos. Es 1815, es un año particularmente malo para los movimientos independentistas y rupturistas en América. Lo que me interesa de la Carta de Jamaica son las menciones que hace Bolívar de los acontecimientos novohispanos. ¿Y por qué me interesa comenzar en Jamaica? Porque de qué manera, esta es la pregunta, un sujeto como Bolívar, caraqueño, con una ya larguísima en proceso, trayectoria militar y política, que está a punto de despegar en los siguientes 2, 3 años, de qué manera ahí él, preocupado por lo que se preocupa, pudo haber conocido lo que aquí dice del proceso novohispano, de la revolución novohispana. Entre otras cosas que dice, voy a resumir mucho, pero citas concretas, los mexicanos serán libres porque han abrazado el partido de la patria. Los independientes de México, por lo que sabemos, dieron principio a la insurrección en septiembre de 1810. Esto lo está escribiendo 5 años después. Pero en realidad lo que le interesa remarcar a Bolívar es la incertidumbre. O sea, los sucesos de México han sido demasiado varios, complicados, rápidos y desgraciados para que puedan seguir el curso de su revolución. Carecemos, además, de documentos bastante instructivos que nos hagan capaces de juzgarlos. Aún así, Bolívar se atreve a dar bueno, hace un recorrido bastante puntual, certero, del proceso independentista novohispano, de la revolución de México, comenzada en septiembre de 1810, y después refiere la Junta Nacional Americana de Zitácuaro. No tiene muy claro si hay un generalísimo, y ese generalísimo es Rayón o es Morelos, pero desde luego, bueno, quema muchos inciensos en este movimiento en el que apuesta todas sus esperanzas para la, digamos, liberación de la Nueva España, del Reino de México. ¿De qué manera pudo saber Bolívar estas cosas que escribió, este diagnóstico que hace? Con respecto a la Nueva España, él cita 3 fuentes concretas: Blanco White, Guerra y Walton. ¿Quiénes son estos 3 sujetos que escriben de la Nueva España? Para eso nos tenemos que ir a Londres. En Londres están los 3. En Londres ocurren estas 3 fuentes. Vamos a empezar por la primera. Me interesa llegar al origen, o sea, aquí lo que recupero es el punto de partida que fija Bolívar el inicio independentista, de la Revolución Mexicana en septiembre de 1810. ¿Y cómo supo él esto estando en Jamaica? Bueno, la primera fuente, la primera ventana que tiene Bolívar es el periódico El Español. El Español es un periódico muy importante, obra de José María Blanco White, José María Blanco Crespo, que un clérigo sevillano de ascendencia irlandesa, de ahí el White, que comienza una importantísima labor periodística desde el estallido de la Guerra de Independencia Española en Sevilla. Él se encarga de dar vida a un periódico patriota, desde luego antinapoleónico en Sevilla,
que se llama El Semanario Patriótico, y a partir de esa labor periodística en Sevilla entre 1808 y 1810, Blanco se encarga de dar cuenta de esta revolución patriótica contra Napoleón, pero a la vez comienza a agudizar sus críticas al gobierno emergente español que está tratando de organizar la resistencia contra Napoleón, ¿no? Entonces, a partir de este esfuerzo, digamos, político, Blanco se convierte en un crítico político incómodo a la Junta Central Gubernativa, después a la Regencia y después a las Cortes. A grado tal se convierte en un crítico incómodo que tiene que salir exiliado rumbo a Londres, y es en Londres desde 1810 en que da vida a este periódico El Español, que continúa su inquietud periodística y la labor de convertirse ya en Londres como una suerte de faro de los procesos del mundo hispánico, de las reacciones del mundo hispánico a esta crisis política que ha engendrado, bueno, Napoleón, como se entiende en ese momento, fundamentalmente Napoleón, aunque sabemos que no es el único factor. Entonces, es en Londres, es con el periódico El Español que Blanco comienza a describir las informaciones que a él le llegan de la Nueva España en Londres, y es concretamente una entrada del Español, que es un periódico mensual, se publica una vez al mes, en el número 13, el 30 de abril de 1811, Blanco publica en El Español un bosquejo de la Revolución de Nueva España. Él ya había dado algunas notas antes de la Revolución Independentista, notas aisladas que le llegaban por documentos que ahora veremos, pero este es en realidad el primer relato de la Revolución Independentista de Nueva España. Está, ustedes lo ven ahí, escrito, fechado, en México el 19 de noviembre de 1810. Es anónimo, pero su autor es un español europeo afincado en México. Es, digamos, un lealista, un realista fiel al régimen, que desde México, desde la Ciudad de México, está dando cuenta de las cosas que él ve 2 meses después de que estalló el movimiento. Da algunos nombres y sí fija el principio de la revolución. Él dice concretamente, por ejemplo, los autores de ella, de la revolución, es muy interesante que se hable de revolución ya en este momento. Los autores de ella eran el cura del pueblo de San Salvador y dos capitanes del regimiento de caballería de la reina, don Ignacio de Allende y don Manuel de Aldama. Es un documento breve, unas 9, 10 páginas, el bosquejo, pero el momento puntual del estallido lo refiere así. Aceleró el virrey su marcha, Venegas, recién llegado, precisamente entró en esta capital el 15 de septiembre, sí, ahí sí tuvo muy mala suerte Venegas, o sea, Venegas recién nombrado por el gobierno gaditano, desembarca y en cuanto llega a Nueva España le estalla la revolución en las manos. El 15 de septiembre, día mismo en que se levantó el estandarte de la rebelión en el pueblo de Dolores por su cura párroco. Este hombre, que es astuto, hábil y atrevido, congregó el pueblo y los indios en la plaza, persuadió la tiranía del actual gobierno, su ilegítima autoridad, estando cautivo el soberano, la intención de subyugar este país a la Inglaterra o a la Francia, y con exclamaciones de viva Fernando VII y viva la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se venera con, déjenme mover un poco esto que me estorba, cuya imagen se venera con particular devoción en este reino, procuró encender la tea de la discordia y horror a los europeos, aprovechándose astutamente de la aversión natural de todo criollo contra el europeo, declarando a estos la guerra a sangre y fuego. La intención, evidentemente, del autor del bosquejo es denunciar y alertar con respecto al movimiento que acaba de ocurrir. Pero también buena parte del escrito da cuenta de las medidas acertadas militares de Venegas que se han dado para sofocar esta rebelión. Entonces, mientras que el autor del bosquejo lo que busca es denunciar un movimiento, esto se incorpora en el periódico de Blanco para difundir esta como todas las demás noticias del mundo hispánico en su conjunto, y para criticar con este movimiento el gobierno de las Cortes, porque después de publicar todo el bosquejo, pues Blanco ya se echa su rollito, ¿no? Y dice, bueno, como ustedes pueden ver, las medidas erróneas de las Cortes están provocando este tipo de movimientos muy peligrosos en lugares tan importantes como el Reino de la Nueva España. Hay entonces dos intenciones aparentemente cruzadas, pero en este momento unidas, fusionadas en un mismo documento.
¿Con qué, fuentes se hace llegar Blanco en general para dar cuenta del desarrollo independentista o bueno, de la revolución de la Nueva España? Primordialmente de la Gaceta del Gobierno de México, es el periódico oficial, le llegan muchos números con frecuencia de la Gaceta porque es Londres, es el centro informático, digamos, del mundo en ese momento, es el aliado además, la Gran Bretaña es el principal sustento naval y militar de la resistencia española, es el aliado del gobierno patriótico, entonces cuenta con toda la información y con todo el apoyo del gobierno metropolitano. Recibe también un montón de cartas anónimas. La comunidad hispanoamericana en Londres es creciente y es muy activa. Por ahí pasó Bolívar, por ejemplo. Recibe partes militares, muchas de las cuales están publicadas en la Gaceta de México, pero otras no, otras le llegan porque le llegan desde el gobierno de Cádiz y refiere una historia de la revolución. Historia de la revolución. ¿Quién es el autor de esa historia de la revolución? Pues Guerra, el Guerra del que hablaba Bolívar. ¿Quién es Guerra? ¿Y cuál es la historia de la revolución? Bueno, José Servando, Teresa de Mier, Noriega y Guerra es el autor de la historia, de la primera historia de la revolución de la Nueva España, que firma como José Guerra. José Guerra en realidad no es un seudónimo, sino un heterónimo. No tengo tiempo aquí para hablar de Mier porque estaríamos no solo toda la tarde, sino toda la semana. Una trayectoria totalmente fascinante, deslumbrante, la de este dominico regiomontano, pero sus generales, lo que es muy importante señalar, es que a partir de la pronunciación de un sermón guadalupano en 1794, en el que, bueno, sabrán ustedes que se le ocurre decir que la tilma de Juan Diego no es la tilma de Juan Diego, sino la capa de Santo Tomás, que había una entonces evangelización originaria en América y de ahí un largo etcétera que no bajo a detallar, pues al exiliado, evidentemente esto, el día de la Virgen de Guadalupe, no era un buen guiño para, digamos, el status quo de la Nueva España. Mier sale desde el 95 exiliado, convicto, digamos, religioso, convicto a la metrópoli, pero ahí se fuga y comienza una carrera novelesca de fugas, de persecuciones por España, por Francia, por Italia, que es totalmente novelada y lastimosamente la única fuente, la principal fuente que tenemos para seguirle la pista es él mismo. Y es un mentiroso de primera, es un maníaco de lo peor, entonces es un mitómano. Entonces es muy difícil descubrir lo que es verdad y lo que es mentira en las memorias de Mier. Pero dentro de toda la trayectoria, Mier recala en algún punto en el Cádiz de las Cortes, que no es lo mismo que las Cortes de Cádiz, él las ve desde afuera, envidioso de que no es electo diputado, pero ahí en el Cádiz de las Cortes, en 1810, él conoce al virrey depuesto José de Iturrigaray, quien le da muchos documentos y quien le comienza a encargar la escritura de una defensa de su deposición. Es el golpe de Estado de 1808 en México y Iturrigaray está ya siendo juzgado en las instancias metropolitanas de gobierno y para bien o para mal, sobre todo parece que es la mujer del virrey la que le da los papeles a Mier y Mier comienza a torcer esa historia y a convertirla en una historia de la revolución porque los procesos, digamos, los acontecimientos se siguen desarrollando. El asunto es que las tendencias, las opiniones, los intereses de Mier se van desarrollando de tal modo que, así como Blanco, se convierte en un individuo totalmente incómodo para el gobierno gaditano y también tiene que salir rumbo a Londres, en donde se ubica desde 1811. En Londres, Mier da vida a un conjunto de escritos, pero destaco dos. Las cartas de un americano al español. Mier es el americano, aquí sí lo firma con un seudónimo, el de un caraqueño republicano, y el español es el periódico. Mier le escribe al periódico de Blanco Guard. Estas cartas son dos escritos muy largos que entablan una polémica totalmente fascinante sobre la legitimidad de la declaración de independencia de Venezuela, la primera declaración formal de independencia en 1811. Y Blanco en el periódico había criticado la declaración y Mier, por supuesto, sostiene la legitimidad de esta declaración independentista. Pero como en todos los escritos de Mier, él siempre hablará de lo que quiere hablar, que es en realidad del historial de agravios contra América y de la guadalupana, o sea, una de sus obsesiones, también para explicar por qué ha sido perseguido ya por tantísimos años. Este fenómeno de las cartas de un americano al español
me sirven para referir que este es un diálogo realmente transatlántico, porque las cartas de un americano son difundidas en los periódicos insurgentes. En el Semanario Patriótico Americano, que como ustedes recordarán, publica Andrés Quintana Roo en Sultepec y luego en Tlalpujagua, ahí verán que se publica la carta de un americano al español en su número 13. Esto es un año después, fíjense cómo la carta es de 1811 y esto un año después, en septiembre del 12, lo publica uno de los periódicos insurgentes. Y la respuesta que Blanco le hace a Mier se publica en otro de los periódicos insurgentes un año más tarde, que es el Correo Americano del Sur, ahí donde está la doctora Huereca en Oaxaca, uno de las publicaciones que se permite el gobierno de Morelos cuando controla Oaxaca. De la mano sobre todo de José Manuel de Herrera, pero fundamentalmente de Carlos María de Bustamante. Y ahí ven ustedes la contestación que le hace Blanco a Mier. Este es un diálogo entonces lento, seamos pacientes, pero transatlántico. Lo que me interesa, vayamos al punto. ¿Qué dice Mier en las cartas del grito? No podía menos que ser muy general la opinión, la que había por la libertad. Cuando el grito, la palabra grito ya aparece, que da en 14 de septiembre de 1810, el párroco de Dolores Hidalgo, con una cincuentena de sus feligreses, se precipitan tantos en seguimiento de su bandera azul y blanca, colores de los emperadores de Anáhuac. Ya saben que Mier tiene toda su interpretación de los colores usados por la insurgencia y de la presencia, digamos, es una figura clara del neoaztequismo. En cualquier caso, ofrece una nota al pie. Dice Mier, toda esta relación, Mier que es un caraqueño republicano, no es Mier, esta es una carta que se publica con un seudónimo. Toda esta relación está sacada de la historia de la Revolución de Nueva España, o verdadero origen y causas de la Revolución. O sea, no me crean a mí. En realidad, lo que tienen que leer es una historia de la Revolución y es como hacemos nosotros cuando nos citamos a nosotros mismos en los artículos que publicamos, porque la historia de la Revolución la escribe él mismo, nada más que con el nombre de José Guerra. Solo recuerden que escribe esta historia de la Revolución comenzando desde que él estaba en Cádiz, pero la desarrolla fundamentalmente en Londres, cuando lleva 17 años de exilio. Él no ha pisado la Nueva España en 17 años. Entonces, es en realidad el primer gran relato de la independencia mexicana. Decía don Luis González que la independencia mexicana tenía 4 evangelistas, ¿no? Que eran Mora, Alamán, Zavala y Bustamante, primero Bustamante, pero que en realidad Mier era como el Bautista, ¿no? O sea, los antecedía a todos ellos. Y en efecto, Mier está publicando en 1813. La historia de la Revolución de Nueva España es fundamentalmente un gran alegato contra lo que publica otro autor español, el autor de la Gaceta, Juan López Cancelada, y después contra lo que dicen los comerciantes del Consulado de México. Y lo que le interesa a Mier es, de nuevo, el lugar de América en la monarquía. La ilegitimidad de la conquista es uno de sus ejes narrativos. El problema guadalupano, cada página está Guadalupe por arriba y por abajo, el papel de los criollos en este movimiento y, claro, la independencia. Esta historia de la Revolución de Nueva España, perdón, no los mareo, solo para hablar de la circulación de información, es muy interesante que está dedicada al invicto pueblo argentino, no porque Argentina existiera, argentino por el Río de la Plata, y a su asamblea soberana, y se dice, bueno, se estudia, los estudiosos de la obra de Mier asumen que la mayor parte del tiraje lo financió, bueno, la Logia Lautaro y los patriotas rioplatenses que se encontraban en Londres, y por eso la mayor parte del tiraje viajó al Río de la Plata y naufragó. Por eso fueron muy pocos los ejemplares que se conservaron y muy pocos llegaron a la Nueva España en un primer momento, ¿no? Pero esta es la historia de la Revolución de Nueva España, que tiene una indudable importancia historiográfica y perdón si no se alcanza a ver todo, pero de qué manera, de qué fuentes acopia Mier para escribir esta historia. Él lleva 17 años fuera, él no es un testigo, no es una historia presencial. Entonces, él sobre todo aprovecha periódicos. Recuerden, está en Londres, tiene muchísima información a la mano de periódicos españoles, norteamericanos, británicos, hispanoamericanos e insurgentes, como ya vimos. Le llegan de a poquito y muy tarde, pero sí le llegan y son fundamentales en el relato, sobre todo en la segunda parte del relato. Desde luego que utiliza la Gaceta del Gobierno de México y los documentos que le dio Iturrigaray
algunos que le dieron diputados novohispanos en Cádiz y que le siguen enviando, y muchos documentos del Foreign Office que le acerca el propio Blanco, son muy cuates. Entonces tiene mano de muchísima documentación, no obsta que esté tan lejos y tan distanciado de la gente de la Nueva España, distanciado geográficamente para escribir esta historia. Y desde luego que aprovecha un conjunto de rumores y testimonios. Christopher Domínguez Michael, que es el autor como de una de las grandes biografías de Fray Servando, la vida de Fray Servando, asume que en este momento Mier en realidad es el vértice de una red transatlántica que es mucho menos ingenuo de lo que asumimos y que por él fluye muchísima información, que está tocando muchos polos, ¿no? Desde la Caracas patriótica hasta el Río de la Plata, y todo el punto neurálgico, el punto nervioso de esa red es Londres. ¿Qué dice la historia de la Revolución del Grito? Bueno, esto ya se van a reír porque parece que todo es un círculo vicioso. En el libro 9 de la historia de la Revolución de Nueva España, dice Mier, el señor Blanco, en el número 13 de su excelente periódico El Español, publicó desde la página 19 un bosquejo de la Revolución de Nueva España, escrito allí en 19 de noviembre de 1810. Me consta la autenticidad de este papel y su autor es un español europeo, por consiguiente, imparcial en orden a criollos y cuyo testimonio prefiero por lo mismo alegar. Este comienza diciendo paz, paz, paz. Son citas, todo lo que ven ahí, las comillas, son citas del bosquejo que ya acabamos de revisar. Solo se permite corregir una cosa porque está muy mal que se diga San Salvador, y él dice, no, no es San Salvador, es el pueblo de Dolores, ahí lo pone nota al pie, eso sí lo corrige, y además aprovecha su nota ilustrativa. Dolores pertenecía antiguamente al curato de San Miguel el Grande, etcétera. Él está escribiendo sobre todo para la comunidad hispanoamericana en Londres, para los propios británicos y para el gobierno metropolitano de Cádiz, no tanto para los novohispanos. ¿Y qué dice de los acontecimientos? ¿Cómo refiere los acontecimientos? Bueno, sigue refiriendo el bosquejo. Él aprovecha todo el bosquejo. Este hombre, dice el autor del bosquejo, que es un astuto, hábil y atrevido, tal, 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 y ahí están las exclamaciones que ya vimos en el bosquejo que publicó Blanco. Viva Fernando VII y viva la Virgen de Guadalupe. Terminan las comillas y dice Mier, este sí ya es, bueno, José Guerra. Ya en estos párrafos no es exacto el autor. Como escribió tan recientes los sucesos, siguió los rumores falsos que esparce siempre la fama, sin haber tenido tiempo de aclarar la verdad. Es cierto que el cura convocó al pueblo y le arengó, pero atacándole por el flanco débil, esto es, el recelo que tenía de ser entregado a los franceses por el gobierno de los europeos. Ahí esas comillas, pónganlas al revés, ahí comienza lo que dijo Hidalgo. Hoy, decía, debía ser mi primer sermón de desagravios, una especie de cuaresma que se acostumbra en Nueva España comenzar el 14 de septiembre. Pero será el último que os diga en mi vida. No hay remedio. Está visto que los europeos nos entregan a los franceses. Veis premiados a los que prendieron al virrey, el Turrigaray, y relevaron al arzobispo porque nos defendían. El corregidor, Domínguez, porque es criollo, está preso. Adiós religión, seréis jacobinos, seréis impíos. Adiós Fernando VII, seréis de Napoleón. No, padre, gritaron los indios, defendámonos, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, vivan pues, y seguid a vuestro cura, que siempre se ha desvelado por vuestra felicidad. Entonces, ¿cómo, de dónde saca eso Mier? Porque el que todo dice todo con documentos, aquí se atreve a corregir al del bosquejo, no da ninguna fuente, es de su ronco pecho, pero entre comillas, el grito de Hidalgo. Ya sabemos lo que dijo Hidalgo, por lo que nos dice Mier, quien lleva 17 años fuera de la Nueva España y cuenta con las fuentes con las que cuenta. Así se está construyendo el relato. La intención de Mier en realidad es refutar lo que él ve, que le llega en la prensa, corrige y precisa, no San Salvador, que es el pueblo de Dolores, no le importa, por ejemplo, que se siga hablando de Manuel Aldama, ¿no? Eso no le importa, pero precisa, corrige, sobre todo justifica y exalta una causa. Esa es la historia de la Revolución de la Nueva España, justificar la legitimidad de la revolución, del movimiento revolucionario, y claro, actualizar lo que hasta el momento se sabía, difundir también la voz de los propios insurgentes por sus periódicos y por sus publicaciones. Y refiero muy rápidamente la tercera fuente. ¿Se acuerdan que teníamos pendiente la tercera fuente de Bolívar? El señor Walton, Mr. Walton, William Walton, que no me detendré mucho, no se sabe tampoco demasiado de él, un viajero británico que había
escrito un panfletito sobre las características, sobre todo geográficas y productivas de las colonias americanas en 1810, y él publica en 1814 esta Exposé on the Dissensions of Spanish America, que en realidad es muy poco precisa, refiere muy pocas cosas de la Nueva España, si acaso lo que importa es, o sea, que dice que la revolución, la revuelta, dice ahí, comenzó en el pueblo de Dolores el 14 de septiembre de 1810, y su fuente es una representación de los diputados americanos en las Cortes. Además de esa representación, otra fuente de Walton es la historia de Mier. Y esto es, bueno, solo entre paréntesis, Mier enfurece porque dice que Walton lo está plagiando. O sea, ya ven cómo los asuntos de la academia tienen 2 siglos de historia o más, porque está totalmente convencido Mier que está plagiando a Guerra. Y lo que pasa es que los dos están impresos por Guillermo Glindon, entonces comparten intereses, pero Mier asume que no le da el suficiente crédito en la exposé y que lo aprovecha además. Pero a diferencia de las dos fuentes anteriores, lo que quiere Walton en realidad es presionar o azuzar la mediación británica de los conflictos americanos. Como él hay muchísimos, sobre todo vinculados a los comerciantes británicos, a ese pulpo de intereses económicos y comerciales que es la Gran Bretaña en este momento. Y por lo tanto, él interesa ofrecer una imagen de la insurgencia que no busca tal cual la independencia absoluta. Y por eso la Gran Bretaña tendría, la corona británica tendría que incorporarse a estos acontecimientos en su calidad de mediadora. Es una intención totalmente distinta a la de Mier o a la de Blanco. Abandonemos entonces estas fuentes londinenses y vayamos rápidamente a ver algunas de las construcciones del grito desde el lado de acá, no porque aquello no tenga importancia, ya ven que Mier es una de las primeras historias que tenemos. En realidad, si ustedes hacen una encuesta en este momento sobre el grito, eh, eh, digamos que los puntos de referencia estarán sustentados en nuestra historiografía fundacional, que algunos llaman esencial, esencialista, nacionalista, y aquí estamos con los evangelistas de la independencia novohispana. Para casi todo, de casi todos los mal llamados mitos, el responsable es Bustamante, el cuadro histórico de Bustamante, esta obra historiográfica fundamental, apasionante, que publica Bustamante, partícipe de la insurgencia, en honor de Morelos, le dedica la obra a Morelos, la publica entre 1823 por fascículos hasta 1827. Esta es la primera edición del cuadro histórico de Bustamante, y lo que él dice del grito es muy interesante porque esta medallita sí no se la podemos colgar a Bustamante. Él habla del grito en estos términos. El martes 18, este es un error, podríamos asumir que es un error tipográfico, pero él en su segunda edición no lo corrige, así queda. El martes 18 de septiembre a las 11:30 de la mañana avisó a Iriarte por un expreso que habiendo interceptado Allende la orden en que el intendente prevenía su arresto al subdelegado de San Miguel el Grande, se fue a Dolores, a donde llegó a las 12 de la noche y conferenciando con el cura Hidalgo sobre el partido en que tan angustiadas circunstancias deberían tomar, acordaron dar muy luego la voz de alarma, como ejecutivamente lo hicieron, con 5 hombres voluntarios, 5 forzados. Después aprendieron gachupines y luego habla de lo que ocurre el día 16. ¿Cuál grito? ¿Cuáles frases? ¿Cuáles acontecimientos? En realidad no hay mayor detalle. Esta sí no se la podemos atribuir al cuadro histórico de Bustamante. Entre Bustamante y Zavala, publica Mora, publica Mendívil, no agregan en realidad mayores detalles. Con Zavala comenzamos a ver, Zavala escribe el ensayo histórico de las revoluciones de México en París en 1831. De Zavala vamos a hablar un poquito más adelante con el abrazo, pero él está autoexiliado porque sí, le están quemando los talones. Está en París escribiendo esta obra que ya tiene una atribución de sentido al proceso independentista, ya está más elaborada en términos de la interpretación general, pero no tiene mucho detalle. Es una obra más sintética en este sentido. Y dice Zavala sobre el grito: el pueblo de Dolores en la provincia de Guanajuato fue la cuna de este movimiento. Esta ya es la importancia del origen, la cuna de este movimiento que hace época en los anales del género humano. El cura del pueblo, don Miguel Hidalgo y Costilla, concibió la vasta y atrevida empresa de ponerse a la cabeza de una revolución, estaba todo clarísimo, cuyas consecuencias él mismo no podía conocer.
Había invitado a varias personas y estaba de acuerdo con el coronel Allende, con el capitán Abasolo y otros pocos hombres de importancia. Era imposible que pudiera ocultarse una trama de tanta trascendencia a la vigilancia del gobierno y el corregidor de Querétaro, don José Domínguez, tuvo órdenes de la audiencia para proceder inmediatamente a la aprehensión de los referidos y formarle causas. Dos cosas contribuyeron a que no se ahogase en su nacimiento esta revolución: la lentitud con que obró el corregidor Domínguez, que se puede muy bien atribuir a su simpatía por los patriotas y por su causa, y el aviso oportuno que por vía extraordinaria dio la esposa del corregidor, aquí ya aparece el papel fundamental de Josefa Ortiz, al cura Hidalgo y a don Miguel Allende. De manera que mientras el corregidor de Querétaro extendía sus órdenes, practicaba diligencias y se disponía a obrar, el cura y sus compañeros dieron el grito en la noche del 16 de septiembre de 1810. Toda la Nueva España se conmovió a la voz del cura y de un coronel del regimiento de la Reina. Un rayo de luz brilló repentinamente en la vasta extensión de un territorio inmenso. Por eso es importante fijar el día del grito, porque este es el principio, es ese rayo de luz con que principia el movimiento independentista. Aquí de nuevo no hay relato detallado de lo que ocurre ese día. Entonces, ¿quién es el responsable de la idea que tenemos del grito? Pues Alamán. Casi siempre, bueno, que tiene tan mala prensa, ¿no? Pero o sea, es una de las historias más redondas de la independencia, la historia de México, publicada por Alamán. Ya saben, no, tampoco voy a referir muchos detalles de Alamán, de quien ya está a punto de aparecer la magna biografía de Eric Van Jong. La historia de México de Alamán se publica el primer tomo en 1849 y los siguientes en los 3 años posteriores, 49, después de la guerra del 47, con todo el pesimismo que tiene tras de sí Alamán, con toda su visión negativa de los 30 años anteriores de desarrollo independiente. ¿Y qué es lo que dice Alamán, del que podríamos hablar también el resto de la tarde? Perdón que abuse de la lectura de los documentos, pero me interesa que vayan viendo como las variaciones, ¿no? Las adecuaciones del relato. Aldama, que salió de San Miguel apresuradamente luego que recibió el aviso que la corregidora de Querétaro mandaba a Allende con Ignacio Pérez, llegó a Dolores a las 2 de la mañana del día 16 y se fue en derechura a casa de Hidalgo. Este se había recogido, pero habiendo hablado Aldama con Allende, entraron ambos a su recámara a instruirle de lo que pasaba. Nota: declaraciones del cura Hidalgo en su causa y de Allende, Aldama y otros que se hallan agregadas a la causa del cura, causa del sargento Martínez y de Abasolo, relación de la señora Cotrina y otros informes fidedignos, ¿ok? Ahí está el historiador Alamán diciendo de dónde sacó esta información. La gran variante aquí es la incorporación de los procesos que Alamán toma como fuentes para construir el relato del grito. Continúa Alamán, habiendo justificado de dónde saca esta versión. Pero vean el detalle, el ritmo de la narración. El cura se incorporó, mandó se sirviese chocolate al dama, ya está, el chocolate está, y oyendo mientras se vestía la relación que éste le hizo, al calzarse las medias le interrumpió diciendo, comillas, caballeros, somos perdidos, aquí no hay más recurso que ir a coger gachupín, dijo el cura. Horrorizado al dama con tal idea le replicó, señor, estamos en una obra de teatro, ¿no? Señor, ¿qué va usted a hacer, por amor de Dios? Que vea lo que hace, y se lo repitió 2 veces, pero tal sigue. Y vean cómo las citas de lo que dice Hidalgo están muy presentes, ¿no? El cura hizo tocar más temprano de lo regular a una misa que se decía en aquel pueblo en la madrugada de los días de fiesta, para que siendo domingo la gente comenzase a reunirse. Ahí está el grito original, ¿no? El desarrollo de la trama continúa. El cura mandó entonces juntar a los principales vecinos, esto es muy importante este momento, y estando reunidos les dijo, cita, ya ustedes habrán visto este movimiento, pues sepan que no tiene más objeto que quitar el mando a los europeos, porque estos, como ustedes sabrán, se han entregado a los franceses y quieren que corramos la misma suerte, lo cual no hemos de consentir jamás. Y ustedes, como buenos patriotas, deben defender este pueblo hasta nuestra vuelta, que no será muy dilatada, para organizar el gobierno. Fin de cita. Los vecinos se retiraron sin dar respuesta alguna. Nota al pie: está copiado la letra de la declaración de Abasolo en su causa, ¿de acuerdo? Y una nota más adelante, Hidalgo en su declaración, que copia a Bustamante en el cuadro histórico, hablando de este suceso, dice que solo fueron unos cintarazos, pero fue una herida tan grave la que le dieron a la Rinúa, estuvo a riesgo de morir. O sea, están contrastando las fuentes
Y Alamán está regañando, como todo el tiempo hace, regañando a Bustamante una vez que Bustamante murió, desde luego, antes no publicó nada, y regañando a Bustamante le dice, no, es que lo que dicen las fuentes es esto, no el sentido que tú le atribuiste. Bueno, este es el gran relato del grito a partir de Alamán. Vamos entonces a las fuentes. Ya estoy cerca de terminar con el grito y créanme que la revisión del abrazo va a ser mucho más rápido. ¿Con qué fuentes contaríamos nosotros, no siendo historiadores o historiadoras, sino peritos, MPs, para identificar lo que ocurrió ese día? O sea, sí tenemos que pensar en eso, ¿no? Porque los relatos nos dan lo que nos dan. Entonces, ¿cómo podríamos recuperar lo que pasó? Tratar de reconstruir las voces que cuentan lo que pasó. Informes, yo creo que habría algún informe oficial, pero están, en este momento no los conozco, o sea, no les hemos dado importancia. Si hay informes oficiales de los subdelegados, del corregidor, de los comandantes militares, no lo conocemos. Lo que conocemos, por ejemplo, son noticias de la Gaceta del Gobierno de México. La primera referencia al grito no es el grito, es la Gaceta del Gobierno de México, el 28 de septiembre, que lo que publica es un bando del virrey Venegas, dado el día anterior, el 27 de septiembre, en el que se dice los inauditos y escandalosos atentados que han cometido y continúan cometiendo el cura de los Dolores, doctor, todavía le respeta ahí el doctor, luego se lo van a quitar, don Miguel Hidalgo y los capitanes del regimiento de dragones provinciales de la Reina, don Ignacio Allende y don Juan Aldama, que después de haber seducido a los incautos vecinos de dicho pueblo, los han llevado tumultuariamente y en forma de azonada primero a San Miguel el Grande, tal, tal, tal. No es un relato, están dando una noticia. Y aquí lo que importa en esa noticia es decir que esta gente está profanado, está profanando, está insultando, y que por tanto hay que tomar muy prontas medidas. Hay que rechazarlos con la fuerza, se ofrecen desde luego recompensas, se ofrece el indulto al que se haya agregado a este movimiento pero se arrepienta, hay 10,000 pesos de recompensa a quien ofrezca con vida o en muerte a los cabecillas de este movimiento, que ahí están ya, ¿no? El chiste es ubicar los cabezas de este movimiento, Hidalgo, Allende y Aldama. Esta es la noticia, no es un relato. Esta es la Gaceta del Gobierno de México. Vamos a los procesos, que fue eso lo que recuperó Alamán. Este no es el proceso, no tengo imagen tal cual del proceso, porque los procesos han sido en casi todos los casos transcritos y recopilados fundamentalmente por la colección documental de Hernán Dávalos y están en el fondo de historia del AGN. Pero quedamos de recuperar trayectorias, ¿no? Estos procesos se le forman a las cabezas insurgentes cuando son aprendidos, a los tres principales, en Chihuahua. Esto es 7 de mayo de 1811. Entonces, el proceso que se forma, causa militar y a Hidalgo militar y eclesiástica, se forma en Chihuahua y después se envía a México. ¿Qué es lo que dice Hidalgo? Es un proceso muy largo, evidentemente es interesantísimo, pero cuando se le pregunta de lo que ocurrió ese día, dice, esta es la declaración de Hidalgo, no es lo que él escribió, es lo que el escribano escribió que dijo Hidalgo a punto de morir, él sabía que iba a morir, aquí ya no había vuelta de hoja. ¿Qué dice un reo condenado a muerte antes de morir? Que en esto, como a 3 o 4 días antes del 16, tuvo el declarante noticias, aunque vagas, de que Allende estaba delatado, por lo que lo llamó a Dolores para ver lo que él resolvía, pero nada resolvieron en la noche del 14 que llegó a su casa. Está hablando el escribano de él, de Hidalgo, ni en todo el día 15, que se mantuvo allí, hasta que a las 2 de la mañana del 16 vino don Juan Aldama diciéndole que en Querétaro habían aprendido a sus confidentes, a cuya vista, en el mismo acto, acordaron los tres dar el grito, llamando para ello el declarante como a 10 de sus dependientes, dando soltura a los presos que había en la cárcel, obligando al carcelero con una pistola a franquear las puertas, ¿no? Que puestos en la cárcel los europeos, cerradas las tiendas de unos, dejadas otras a cargo de los cajeros criollos o de sus familias, y viniéndose a su partido los indios y rancheros que por ser domingo habían ocurrido a misa, trataron de caminarse a San Miguel el Grande en persecución de su proyecto. Esto es lo que explica Hidalgo del inicio del movimiento. Los delataron, juntó a unos cuantos, llamaron a misa y vámonos. Allende no da muchos detalles, la causa de Allende es mucho más parca en este sentido, pero está fechada en los mismos momentos. Si acaso que en esto pasé yo, pasó el declarante al pueblo de Dolores,
Adelante, dice que se resolvió entrando en el acuerdo don Mariano Hidalgo y don Santos Villa convocar en la misma noche a los vecinos que estaban o se consideraba estarían prontos de una compañía que estaban depositados allí y luego se distribuyeron por las casas de los europeos para que los fuesen asegurando, asegurándose, aprendiendo. Acuérdense que toman presos a los europeos de Dolores. Para aquella hora que serían las 6 de la mañana ya se habrían juntado hasta 200 hombres y a poco rato llegarían a 500 por ser día domingo y de mercado, y que inmediatamente trataron de dirigirse a San Miguel el Grande. Nada de dichos, nada de gritos, es una declaración de un preso que también sabe que va a morir, no le interesa dar mayores detalles, está simplemente explicando lo que él recuerda 7 meses después de que ocurrieron los sucesos. Y esta es la de Abasolo. ¿Por qué importa la de Abasolo? Porque es la que refiere con mayor detalle Alamán. Abasolo, vecino de Dolores, está narrando todo no en primera persona, pero refiere él como testigo de lo que ocurre en Dolores, lo que ve desde su balcón, lo que mira, lo que hace Allende, cómo colocan a la gente en la cárcel y cómo después le llaman, ¿no? Ahí me está diciendo Abasolo, es que yo no tenía nada que ver, yo no quería nada con estos, después me llamaron, ¿no? En este intermedio, el propio cura Hidalgo y Allende mandaron juntar todos los vecinos principales del propio pueblo y reunidos les dijo el cura estas palabras. Ahí están las comillas. Esto es lo que declara Abasolo. Ya vuestras mercedes habrán visto este movimiento, pues sepan que no tienen más objeto que quitar el mando. ¿Les suena? Esto sí es tal cual lo que recupera Alamán en la historia de México, con cuya simple arenga, sin decirles los vecinos si lo ejecutarían o no, se retiraron a sus casas. Hidalgo, Allende y Aldama fueron a repartir el pres, no sabe qué cantidad. Después se sigue justificando a Basolo y sí, sale el pellejo a Basolo. ¿Cuáles son las intenciones de estas causas? Son reos. Lo que quieren es exculparse, es confesar, es descargar sus culpas, particularmente las culpas cristianas en Hidalgo. Esto lo explicó Villoro desde hace 70 años con una tremenda luminosidad. Están descargando sus culpas, saben que no la van a librar, pero están de todas maneras hasta confesándose cristianamente. Estas son las intenciones entonces que hay que recuperar en estos testimonios. Por último, y no me detengo tanto, hay memorias, pero esto es casi, bueno, no es que me dé risa, es que es muy importante que luego hay historiografía que toma esta como una fuente así totalmente fidedigna, por ejemplo, las memorias que dictó Pedro José Sotelo en 1868 y que le preguntan al señor Sotelo, que en ese momento tiene 78 años, ¿qué recuerda él de cuando tenía 20? Que dijo Hidalgo y que hizo Hidalgo, pero no importa tanto que estuviera mayor, no estoy diciendo que no sea válido porque ya estuviera mucho más viejo de lo que estaba entonces, sino que esto es 1868, la imagen de Hidalgo está totalmente ya entronizada en la historia patria. Entonces, pues, ¿qué va a decir el señor Sotelo? Pues el día grande de la patria que dieron, que debíamos dar la voz de independencia y libertad, debíamos nosotros, porque él está también pidiendo una pensión, llegó por fin el día deseado y aunque no fue el que se había elegido el día 29 de septiembre, el nombrado por la grande empresa, pero el día 15, y lo que respondió el cura y al final también dijo Hidalgo, sí, hijos míos, lo que ustedes gusten, para que nos ayuden a defender y libertar nuestra patria de estos tiranos. Estas son citas textuales que el señor Sotelo dicta a sus 78 años de lo que dijo Hidalgo en ese momento. Entonces, bueno, pues se toman como lo que se toman. Estas son las fuentes, entonces del grito. Vamos a compararlo. No me voy a detener más, sino los últimos 10 minutos con el problema del abrazo, porque es muy interesante ir identificando con otros bemoles, con otros asegúnes, los ritmos y las cargas que se le dotan a los relatos. Y al final vamos a tratar de obtener algunas conclusiones de esto. Em, Vamos entonces con el abrazo, que no voy a relatar como con detalle porque imagino que todos están más familiarizados porque estamos en el bicentenario de estos actos, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de consumación de la independencia por arriba y por abajo. La primera fuente que da paso al resto de relatos no es que sea, ojo, la más importante, la más cierta, la más verdadera, la fidedigna, no, lo importante es que aquí, bueno, encuentro, y no soy original en esto, como el germen de toda esta tradición, es un oficio de un oficial
bueno, llamémoslo ejército realista, pero que se había incorporado en un primer momento a las filas de Agustín de Iturbide después del plan de Iguala en febrero de 1821 y que por lo tanto pues se consideraba un rebelde, pero deserta de esas filas patriotas, se arrepiente, ve que el asunto como que no pinta muy bien y entonces trata de reincorporarse a su original fidelidad y es tratando de recuperar la confianza de sus antiguos jefes en que ofrece este relato Tomás de Cajigal, fechado en Tasco el 18 de marzo de 1821. No los voy a poner a palografiar, pero bueno, su letra no es tan mala. Y en pocas palabras dice que el día 12 del actual, marchando Iturbide, este es un tono completamente militar, ¿no? O sea, está refiriendo lo que él dice que vio, por la cuesta de Chilacachapa para Telolapan, encontró un correo que le venía Iturbide, encontró un correo que le venía de Guerrero, se le percibieron demostraciones de desesperación, estirándose los cabellos y prorrumpiendo en que no valía haberse, en que más valía haberse muerto o dadose una puñalada que haber proyectado semejante independencia. ¿Por qué se arrepiente tanto Iturbide de ese correo? Porque ha habido entre ambos, ha quedado Iturbide bajo su auspicio, pues el día 14 se unieron en Telolapan trayendo Guerrero indistintos oficiales de su farsa, el movimiento insurgente, más no su canalla insurgente. Allí tenía Iturbide toda la tropa de caballería, infantería, que contada una y otra con tambores, pitos, cornetas, no haría el total de 970 hombres, celebrando el propio día el juramento de independencia en esta forma. Juráis defender la religión, la independencia, la unión de europeos y americanos y al rey constitucional con cuyas tropas no nos hemos de chocar, sino con las del virrey. Y después en el pueblo de Acatempan, donde estaba la fuerza de Guerrero, etcétera, ¿no? Pero lo que le interesa a Cajigal es dar cuenta de que se han unido estos dos individuos que en ese momento ya son declarados rebeldes y que Iturbide ha quedado subordinado a Guerrero. Es decir, la intención es deslegitimar un tanto el movimiento. ¿Qué tan importante fue este testimonio que se da a conocer, se publica en la Gaceta del Gobierno de México el 24 de marzo de 1821? Pero como recuerden ustedes que Cajigal había desertado en un primer momento, entonces no se le atribuye autoría. Simplemente la Gaceta dice, un sujeto que observa las operaciones del sedicioso Iturbide ha dado a este superior gobierno las noticias siguientes. Se echan todo el parte, pero le cortan lo del juramento. Porque, pues, ¿cómo está eso de que los rebeldes juren fidelidad al rey constitucional? Entonces, ahí es donde era el triangulito amarillo, es donde estaba el juramento en el parte original, que por cierto, la foto del juramento del parte es tan mala porque sí la tomé yo en el AGN, no tenía suficiente luz, pero ese es el parte original del que después se da noticia en la Gaceta. Todo lo demás está tal cual tomado a la letra del parte de Cajigal, y aquí están los lugares importantes, ¿no? O sea, Telolapan, el lugar del encuentro entre estos dos rebeldes para el gobierno de la Nueva España, Telolapan, pero en Acatempan estaban las tropas de Guerrero, a las que no, digamos, no reparan en señalar como una bola de encuerados que no tenían ningún orden, ningún oficio y ningún beneficio. Esta es la noticia, esta es la traducción de un parte original que se da en la Gaceta. ¿Cómo se convierte esto en relato? Ahí vamos otra vez con el ensayo histórico de las revoluciones de México de Zavala. ¿Por qué importa tanto Zavala en este relato? ¿Cuál es el papel que desempeña Zavala en este asunto? Zavala fue la mano derecha del gobierno de Vicente Guerrero en 1828 y 1829. Eh, Zavala cargó con muchas culpas, entre ellas la del motín de Paría, pero fue un colaborador muy cercano de Guerrero y entonces él se da autoridad en este pasaje para referir todo lo que él dice que Guerrero le contó, que no es lo mismo que fue lo que Guerrero le contó, es la autoridad que Zavala encuentra para generar este relato. Y aquí está ya entonces completamente construida la versión del abrazo, ¿no? Se arreglaron en consecuencia y convinieron en tener una entrevista, habla de Iturbide y de Guerrero, sobre cuyos pormenores me ha instruido el mismo general Guerrero, ¿no? A quien Dios conserve, porque en ese momento creo que ya lo habían
fusilado. La conferencia se verificó en un pueblo del Estado de México, acuérdense que en ese momento es todo el Estado de México, cerca de un lugar que después se hizo célebre por haber recibido en él una herida el mismo Guerrero. ¿Cuál es el relato de Zavala? Las tropas de ambos caudillos estaban a tiro de cañón una de otra. Es como si lo estuviera viendo, ¿no? Iturbide y Guerrero se encuentran y se abrazan. Iturbide dice el primero, cita, no puedo explicar la satisfacción que experimento al encontrarme con un patriota que ha sostenido la noble causa de la independencia y ha sobrevivido él solo a tantos desastres, manteniendo vivo el fuego sagrado de la libertad. Recibid este justo homenaje de vuestro valor y de vuestras virtudes. Guerrero, que experimentaba por su parte sensaciones igualmente profundas y fuertes, dice, yo, señor, le dijo, felicito a mi patria porque recobra en este día un hijo cuyo valor y conocimientos le han sido tan funestos. Fin de cita. Ambos jefes estaban como oprimidos bajo el peso de tan grande suceso. Ambos derramaban lágrimas que hacía brotar un sentimiento grande y desconocido. Después de haber descubierto y turbido sus planes e ideas al señor Guerrero, y se sigue con todo el relato, y uno le dice al otro y el otro le contesta. Este es el relato de Zavala, que después se convierte en la base, pues no sé si llamarle culto, pero bueno, llamémosle culto historiográfico, artístico, nacionalista del abrazo de Acatempan. Entre otras cosas, este relato, que nace, creo, sí, nace tal cual estructurado en Zavala, da pie, por ejemplo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, a cosas como expresiones dramáticas. Se hace un concurso en 1861 para conmemorar la independencia y ganan el concurso una obra, un guión de Juana Mateos y de Vicente Riva Palacio, el nieto de Iturbide, que se llama El abrazo a Acatempan. Y esa obra se estrena, vaya ironía, en el Teatro Iturbide en 1861, ¿no? Esta es un recorte del periódico del siglo XIX. Al parecer, los que han estudiado las obras de teatro de la segunda mitad del XIX, no se encuentra el guión de esta obra, pero bueno, más o menos nos lo podremos imaginar porque tiene que ser un poco más o menos lo que acabamos de leer con Zavala. Luego esta imagen, que pues hemos visto por todas partes, ahí está el abrazo, ahí está Guerrero y ahí está Iturbide. Es una obra de una pinturita que está en el Museo Nacional, que casi siempre se le ha atribuido a Sagredo, pero en realidad los que saben de esto le atribuyen a Petronilo Monroy y está pintada en 1875, pero bueno, los que saben interpretar iconografía entienden las actitudes, las tonalidades, las posturas, pero es como la primera imagen y es la primera que relacionamos nosotros, pero en 1875, y por eso a mí no me gusta como que se ilustre la independencia con estos óleos, porque estos son documentos que yo creo que hay que contextualizar. Y finalmente, bueno, el culto tiene unas cosas que les dejo a ustedes los calificativos, pero esta es una esculturita conmemorativa del centenario del abrazo. Esta está en Acatempan, es un busto de Guerrero, por supuesto, no iba a ser de Iturbide, pero en el centenario del abrazo en Acatempan, y esta es del año 2010, del bicentenario de la independencia, la cuna de la consumación de la independencia, y ahí está la escultura. Ahí están los dos señores dándose un abrazo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿cómo podemos, con qué podemos concluir? ¿Cómo podemos tratar como de explicar todo esto? Todo como documentos históricos en conjunto. Las conclusiones que ofrezco es que en política y en revolución importa lo que se hace, importa lo que se dice e importa lo que se hace al decir. En todo esto hay que recuperar siempre las intenciones de todos esos documentos que solo podemos hacer historiables a partir de la recuperación de ese contexto que de manera muy apretada les platiqué en cada uno de los escenarios. Si uno descontextualiza todos estos relatos, si uno no recupera las intenciones de todos estos autores, incluido, por ejemplo, el óleo del abrazo de Acatempan, o sea, si uno no recupera que en ese momento la expresión patriótica trata de exaltar un conjunto de valores y hacer ver en esa imagen la unión de unos y otros, la fidelidad, en fin, eso simplemente pierde su sentido histórico, ¿no? Entonces, me parece que solo a partir de la contextualización y la recuperación de todas esas intenciones es que podemos ir analizando estas trayectorias documentales. Creo yo, por lo que se ve, estos son apenas dos muestras muy,
sintéticas, muy apretadas, ya les decía yo que vertiginosas, pero se entiende que el mundo atlántico, en general, hispánico en particular, es un espacio integrado de intercambio y de circulación de bienes, de personas y de documentación, de lo que llamaríamos información. Pero que esa información, esa documentación, siempre tiene un tránsito y una dimensión humana. No ha llegado el telégrafo y mucho menos Twitter, ¿no? Entonces, en este momento, todo lo que se dice de manos de personas que tienen a su vez una impresión de lo que acaban de ver y llevan sus rumores y sus prejuicios a cuestas y con esos rumores y prejuicios entregan documentos que circulan, ¿no? Es una dimensión muy humana. La información tiene patas en este momento y va en barco, ¿no? Y sufre muchísimas alteraciones en el interín y de por sí está mediada por un conjunto de intenciones. Lo que dice una gaceta del gobierno de México está mediado por un conjunto de intenciones. Si ahí se publica un parte militar, pues evidentemente tiene un conjunto de intenciones de todos aquellos que se encargan de esa cadena de producción del documento y eso cómo llega a Cádiz o cómo llega a Londres y de ahí a Jamaica es un problema que hay que recuperar y en ese tránsito se intercambian bienes y se intercambian personas. Es un mundo todavía sumamente esclavista, está cayéndose, pero está todavía tensionado por el tráfico de esclavitud. Bueno, en suma hay que cuestionar, creo yo, propongo, los invito a cuestionar como la falsa, creo, impresión de los relatos lineales y definidos. No es que no le creamos a Alamán o no le creamos a Zavala, pero entendamos cómo se van tejiendo estos relatos y tratamos de reconstruirlos desde las dudas e imprecisiones que en su momento sí fueron capaces de ver todos. O sea, Bolívar dice en Jamaica, es que yo no sé lo que está pasando, pero a mí me parece que estos van a triunfar, pero él es consciente de sus propias incertidumbres, ¿no? Yo creo que esto es lo que tenemos que recuperar para entender cómo la complejidad de interpretar estas realidades históricas que llegan a nosotros solo a partir del patrimonio documental y que si no conservamos y preservamos ese patrimonio documental, sea en términos de documentación archivística y de documentos escritos, sea en términos de patrimonio artístico, sea en términos arqueológicos, todos aquellos vestigios, fuentes, testimonios que dan cuenta de las realidades pasadas, es imposible que tratemos de acercarnos a estas realidades históricas, ¿no? Es el único camino, no son ventanas, los únicos hechos que tenemos son esos documentos y por eso creo que uno de los motivos de este ciclo pues era fomentar justamente la total vital importancia de la preservación del patrimonio en todas y cada una de sus formas y la necesidad de que ese patrimonio sea accesible a todos, para que lo podamos cuestionar desde todos y cada uno de sus ángulos, sea el producido hace 200 años o el que se produjo hace 20 o ayer, ¿no? Todo ese patrimonio creo que es la única manera de reconstruir, de identificar, de cuestionar nuestras realidades constitutivas. Pues yo me pasé un poquito, pero creo que llegué al último ritmo que quería y dejo entonces en sus manos las intervenciones, las preguntas, si quieren que detallemos alguna cosa o si algo no quedó muy claro. Muchas gracias a todos por aguantar hasta el final.